Autoridades, señoras y señores, buenas tardes. El Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón ha elegido Teruel, ha elegido esta magnífica iglesia de San Pedro como lugar para celebrar este quinto acto aragonés del trabajo social bajo el lema Valor, Reconocimiento y Compromiso. Es el momento de la bienvenida a esta que denominamos la Ciudad del Amor. La alcaldesa de Teruel, Emma Buch, les dirige a continuación unas palabras. Buenas tardes a todos. Bienvenidos especialmente a aquellos que se han desplazado desde otros puntos de Aragón para estar hoy aquí en Teruel. En primer lugar, quiero dar las gracias al Colegio Profesional de Trabajadores Sociales por haber elegido la ciudad de Teruel para realizar esta quinta edición y también la enhorabuena por esa decisión ya el año anterior de descentralizar el acto saliendo de Zaragoza y celebrarlo el año pasado en Huesca y este año en Teruel. Por tanto, muchas gracias por haber elegido nuestra ciudad. Y como digo, bienvenida especialmente a aquellos que se han desplazado. Sé que el autobús ha llegado pues hace escasos momentos y por tanto no se ha tenido oportunidad de disfrutar de la ciudad en plenitud, una ciudad maravillosa, que voy a decir yo, y que por tanto invito a que cualquier otro fin de semana, otro día, ya fuera del ámbito de trabajo, en el ámbito familiar o como cada uno desee, todos vosotros, si me permitís que os tutee, podáis venir a Teruel y disfrutar de esta maravillosa ciudad, patrimonio de la humanidad y también ciudad del amor. Nosotros definimos Teruel como ciudad del amor por el elemento esencial que nos distingue, que son los amantes de Teruel, pero también muchas veces cuando hablamos de amor, aunque lo vinculamos a los amantes, nosotros queremos decir que Teruel es la ciudad del amor en sentido amplio. Y aquí estáis una serie de profesionales que lo sois por vocación, porque cuando alguien elige esta profesión lo hace, no me cabe ninguna duda, de una manera absolutamente vocacional. Y en esa vocación está implícita también la entrega a los demás, y la entrega a los demás supone el amor por los demás y por generar una sociedad mejor. A mí no me cabe ninguna duda de que trabajos sociales, pues de las profesiones yo creo que más antiguas del mundo, porque siempre ha habido gente que ha dedicado su vocación a mejorar una sociedad, a procurar una sociedad más justa, más cohesionada, pero desde luego es en las últimas décadas cuando toma toda su plenitud como profesión. Y yo creo que eso lo sabemos muy bien los que nos encontramos en la administración local. Un ayuntamiento, siempre se dice, es la administración más cercana al ciudadano y a las puertas de un ayuntamiento por ahí pasa todo el mundo que tiene algún tipo de problema, a veces para buscar soluciones y a veces simplemente para contarlo o que le digas a qué puerta puede acudir. Por tanto, todos aquellos que estamos en el mundo local, en la política local, sabemos de la importancia que tienen los servicios sociales, son una pieza clave y fundamental de nuestra acción. Por tanto, no puedo evitar hablar un poco de mi libro y a mí sí que me gustaría que vosotros que tenéis ese poder muchas veces también de influir en la sociedad, que yo creo que los servicios sociales que prestamos los ayuntamientos tendrían que estar garantizados por ley, no solo la prestación, sino su financiación, y esto es algo que firmaríamos todos los alcaldes de cualquier color político en Aragón, en España, yo creo que en todas las partes. No tiene nada que ver, como digo, con la política, es una forma efectiva de garantizar esos servicios sociales. Por tanto, he hecho este paréntesis, como digo, a mí me toca dar la presentación y un poco la bienvenida. Sí que decir que efectivamente, como comentaba, el mundo del trabajo social desde la administración municipal se ve muy claro y se ve muy bien. Yo quiero destacar, y tengo aquí la oportunidad de hacerlo, el trabajo de los servicios sociales del Ayuntamiento de Teruel, que es extraordinario y que tiene unos profesionales entregados, que la verdad es que el valor que tenemos no es del concejal que está aquí presente, de la alcaldesa, sino de esos profesionales que prestan ese magnífico servicio. Yo simplemente añadir que enhorabuena a los premiados, a los que hoy van a recibir el premio, a todos. Si se me permite, una mención especial por el cariño que el trabajo de día a día, codo con codo, nos une al ayuntamiento, a todos los ayuntamientos, a este y a los anteriores, con ATADI,
que es colaborador habitual del ayuntamiento y nosotros suyo, como digo, de todos los ayuntamientos que ha habido, y por tanto para mí pues es un premio con especial cariño. La enhorabuena también a aquellos que se jubilan después de años de dedicación a su profesión y a aquellos que se incorporan a su profesión recientemente y que por tanto tienen por delante una vida de trabajo emocionante, interesante y prometedor. Por tanto, gracias una vez más al Colegio Profesional por haber elegido Teruel. Enhorabuena a los premiados, a los jubilados y a los que se incorporan. Esta pretende ser una jornada cargada de homenajes y reconocimientos, como hemos escuchado, a diferentes trayectorias de los profesionales del trabajo social en nuestra comunidad autónoma. El presidente del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales en Aragón, Javier Escartín, nos da también la bienvenida a este acto. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Es un placer contar con una bienvenida como la que nos ha dado la alcaldesa, poder disfrutar de un espacio no solo tan hermoso como este, ¿no?, que nos retrotrae a lo más puro, ¿no?, del ser humano, que es la belleza del hacer, sino también a un espacio que esperamos sea cálido y que sea un espacio de encuentro. Y sí que os quiero dar un saludo especial, primero a todas las personas que van a ser premiadas o galardonadas, también a los trabajadores sociales y trabajadoras y otras profesiones y otras disciplinas y voluntarios, padres, madres y usuarios de proyectos y de servicios sociales que estáis aquí acompañándonos. Y no me quiero olvidar sobre todo del subdelegado del Gobierno, del representante del Gobierno de Aragón, del IAS, por supuesto del Ayuntamiento de Teruel, tanto la alcaldesa como sus concejales destacados, de la Diputación Provincial, de la Universidad de Zaragoza, con Alexia, su vicerrectora aquí en Teruel, y la vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de Zaragoza, el director de la UNED también, la universidad de amplio recorrido, comarcas, habéis venido también de Teruel, de Bajo Aragón, de Andorra, Cáritas, Cruz Roja, UNICEF Teruel, ATADI, por supuesto, ya ha sido nombrado, a nuestra presidenta nacional del Consejo Nacional de Trabajo Social, que nos acompaña y ha hecho el esfuerzo de venir dentro de sus giras y viajes a Lima, diputados en Cortes, PSOE, Podemos, de Ciudadanos, creo que también habían confirmado. Bueno, a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí. Hoy es un día importante, se lo decía antes a la periodista de Diario de Teruel, por muchos motivos, pero sobre todo porque ponemos en valor o intentamos poner en valor la labor y el papel cotidiano del trabajo social en tiempos muy difíciles, todavía muy críticos. Segundo, porque nos reconocemos, nos ponemos las caras y reconocemos también las buenas prácticas, las buenas trayectorias, qué estamos haciendo y por qué, hacia dónde queremos construir sociedad. Y también porque, de alguna manera, nos reafirmamos en el compromiso por las personas, por las comunidades, por los grupos y especialmente también por la gente que queda orillada en este sistema y que podemos ser incluso nosotros mismos, ¿no?, si así la vida lo trae. Teruel existe, que es una de las plataformas y eslóganes que os han colocado en el mapa, y yo añadiría hoy: Teruel existe y el trabajo social también. Sin visibilizar lo que hacemos, podremos incidir o transformar menos. Yo creo que hay que poner en valor lo bueno que nos trae la vida y lo bueno que aportamos a la hora de construir las cosas, y ese es el reto del menú de hoy que tendréis en el programa y que espero que lo compartamos en esta horica y media para acabar luego con un vino también aquí cerca. ¿De acuerdo? Con que bienvenidos.